En esta clase, obviamente nuestros hermanos que son abogados aquí lo van a entender mucho más, supongo, mucho más. Pero la semana pasada veíamos a nuestro exaltado mediador, ¿se acuerdan? Qué triste va a ser que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a los pies del Padre, sin tener un mediador quien interceda por ellos. Nosotros los creyentes tenemos un mediador, y ese mediador es Cristo. En medio de nuestras fallas, en medio de nuestras faltas, Cristo, su obra, su sacrificio es el que media por nosotros, el que intercede por nosotros, hemos aprendido. Pero los oficios de Cristo no terminan, a pesar de que, miren ustedes, Él es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador, no hay mediador más que Él entre Dios y los hombres, hemos visto, hemos recordado la semana pasada. Él es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio, el Cordero de Dios, la ofrenda por nuestros pecados, la ofrenda que el Padre acepta por nuestros pecados, suficiente, perfecta, total. Pero hermanos, no queda ahí, no queda ahí. El Evangelio implica también conocer a Cristo como nuestro abogado. Miren hermanos, cuando mi hermano se accidentó en Lima y quisieron pues hacer de él, comérselo vivo, se requería que vaya un abogado para que esté presente en las declaraciones. ¿Saben cuánto cobraba el abogado por solamente media horita estar ahí? En Lima. ¿No? Ajá. Por media horita nada más. Soy barato, dice. En Lima es así. Es que lo que pasa es que en Lima el abogado a veces tiene que venir de un distrito a otro y el tráfico y ya Gina se conoce todo ese show limeño del tráfico, ¿no? Pero es terrible. Entonces, el ir a una diligencia seguro para un abogado implica pues prácticamente mediodía. Comerse mediodía, 2 horas en tráfico, en ida y vuelta, son 3 horas de repente en ida y vuelta, y más la diligencia, casi mediodía, seguramente por eso. Pero se requería un abogado. Sin abogado, los policías son muy astutos, aquellos que son corruptos, ¿no? Y pueden levantar un acta de manera contraria hacia ti, ¿no? ¿O no es así, mi hermano Jonathan? En cierto modo, sí. Tiene que haber un abogado para que al menos te guíe qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Y aparte te defienda. No tener un abogado es muy delicado. Se pueden aprovechar de ti. Y puedes terminar siendo culpable cuando en realidad, terminando condenado al final cuando no lo eres, ¿no? Pero las Escrituras nos enseñan que el ser humano es culpable de transgresión delante de Dios, transgresión cósmica. Ha faltado delante de Dios, ha fallado a nuestro Dios, ha cometido traición cósmica. Y cuando se presente delante de Dios, lo que va a ocurrir es que si no ha creído en Cristo, entonces Cristo no es su mediador, Cristo no es su salvador y Cristo tampoco actuará como su abogado, no lo defenderá. La Biblia dice que Cristo es abogado solamente para aquellos que han confiado en Cristo. ¿Se imaginan? La semana pasada decíamos, qué terrible va a ser cuando nuestros familiares, amigos, vecinos, seres queridos, se presenten delante de Dios al final de los tiempos y no tengan un mediador. Y ahora la misma pregunta, qué triste va a ser cuando se presenten y no tengan un abogado que los defienda. Leamos juntos nuestro material, por favor. En su rol como mediador, Cristo actúa como abogado para su pueblo. Escúchenme, una vez más, el cristianismo es exclusivo. Cristo solo es abogado para aquellos que son su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que han nacido de nuevo. Sus hijos, los hijos de Dios.
los que han creído en el Evangelio, los que han creído que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No solo creído, sino aquellos que lo han recibido y se han arrepentido de sus pecados. Ok, la palabra abogado viene de la palabra en latín advocatus. Ad, que es igual a para, significa para, o hacia, más vocare, que significa llamar. Así es, ¿no, mi hermano Jonathan? Advocatus. ¿No? Advocatus. Y se refiere a uno que es llamado para otro a fin de alegar por su caso o su causa. En el griego, la palabra que se traduce abogado es parakletos. Eso es, parakletos. Seguramente, y yo me acuerdo, los que han llevado el retiro de consolidación, o no, el espíritu de el retiro de fuego. ¿Quién llegó al retiro de fuego aquí? ¿Llegaste, Elsie? Sí, seguro. No se acuerda. Tú, El de fuego era eran tres. rojito, pues. Eran tres. Tú, Roxanita, ¿llegaste al retiro de fuego? Eran polos rojitos. El primerito era el encuentro con el Padre. El segundo era de consolidación, el de discipulado. Y el tercero era de fuego, Espíritu Santo. Eso fue, creo, aquí en la... Era tres. Y se repetía siempre, así que seguramente ha sido. Seguramente ha sido. Y ahí se habló del Espíritu Santo como el Parakletos, ¿no? Muy bien, pues en el griego la palabra abogado es parakletos. Y se refiere a alguien invocado o llamado al lado de otro, para ayudar o alegar por la causa de otro ante un juez o un rey. Eso es, ante un juez o ante un rey. Alguien que está al lado de uno para ayudar o alegar por la causa de otro ante un juez. La palabra también puede ser traducida como intercesor, como defensor o abogado defensor. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo es el abogado de su pueblo y Él vive para siempre para interceder delante del trono de Dios a su favor. Una de las mejores explicaciones del rol de Cristo como abogado se encuentra en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 55. En los devocionales están llevando las preguntas del Catecismo Mayor, ¿no? Catecismo de Spurgeon creo que están haciendo, ¿no? Aunque hay un catecismo bautista, el catecismo de Spurgeon también es catecismo bautista, pero el Catecismo Westminster en la pregunta 55 dice, ¿cómo intercede Cristo? ¿Cómo es que intercede? Porque ¿es Cristo nuestro intercesor? Sí. Y la pregunta es, ¿la Biblia enseña eso? Sí. Y la siguiente pregunta, ¿cómo intercede Cristo? ¿Cómo es que es esa intercesión? ¿Cómo Él la realiza? ¿Ya? ¿Cómo intercede? ¿Será así? Mira, ya pues Padre, ya pues mira, Paul ha fallado, mira, tú sabes que él es un pecador, ándale, dile que sí. Que sí. ¿Así intercederá? ¿Será que de verdad está todo el día, mira Padre, presentando argumentos, alegatos? ¿Esa es la manera de interceder de Cristo? No. No es así. La respuesta, miren la respuesta del Catecismo de Westminster. Ustedes saben que el Catecismo de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, es de los presbiterianos, nuestros hermanos presbiterianos. Ellos tienen una teología ortodoxa igual que nosotros, ¿no es así? Hermosa teología. Respuesta. Cristo intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo. ¿Con qué y cómo aparece? En nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza?
¿Cuál es nuestra naturaleza? Humana. Humana, pues. Recuerden que Él es, eternamente, Él es una persona, Jesucristo, una persona, antes de encarnarse, con una naturaleza, la naturaleza divina. Pero cuando Él se encarna, incorpora a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y ahora intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre, en el cielo, por mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, por responder a las acusaciones hechas contra estos, en procurarles, es decir, obteniendo o adquiriendo, la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias. Subraya eso, por favor. ¡Qué hermoso! Porque cada que fallamos, no creo que no esté ocurriendo en ti que te sientes delante de Dios que estás fallando. O es que puedes fallar de manera normal. Sin vergüenza. A veces lo hacemos así. Y sabemos, entonces, sabemos que nuestro Dios es santo. ¿Cómo es posible entonces que a pesar de nuestras faltas, podemos acercarnos delante del Padre? Muchas veces nos hemos considerado a nosotros mismos conchudos, hipócritas. ¿Sí o no? ¿O no te pasó eso, Jonathan? Pediste perdón por un pecado que has estado luchando y de un momento a otro, lastimosamente, tropezaste. Y luego, pero si ayer ya me había arrepentido, ayer le había pedido perdón al Señor, y hoy día otra vez, de repente Chana, ¿no? Otra vez David. Ay, David, no sé qué voy a hacer con David. No sé qué voy a hacer con Lucas, Mateo, con David, y eso que se viene Juan y Marcos, ¿no? Se vienen todos los apóstoles todavía. La hermana Pati dice, ¡no! Todos soldados. ¿Cómo entonces, hermanos, cómo es que podemos presentarnos delante de Dios si sabemos que hemos fallado? ¿Cómo lo hacemos? El catecismo mayor, otra vez, por favor, léelo, prestando mucha atención. Dice, Cristo intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre, en el cielo, en su morada, por el mérito de su obediencia. Él obedeció perfectamente, pero obedeció no solamente en su naturaleza divina, obedeció en su naturaleza humana, algo que ningún ser humano había hecho antes. El mejor de los seres humanos fue Adán y pecó y cayó. Y de ahí todos nosotros fuimos arrastrados, o en realidad nosotros pues no es que hemos sido arrastrados, solamente estamos manifestando lo que somos, ¿no? Nadie, absolutamente nadie había sido obediente al Padre, pero Cristo en su naturaleza humana, y obviamente divina y humana, pero humana es lo que nos importa como nuestro representante delante de Dios. Obviamente que importa también lo divino, pero en este punto, la humana, para ser nuestro representante, Él obedeció perfectamente, dice, por el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, está hablando de la cruz, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes. Ese sacrificio, su muerte, se aplicó a todos aquellos que creyeron en Él, por responder a las acusaciones hechas contra estos. Es como que si Satanás viene y dice, Dios, no. Mira Jonathan, mira a Elsie, mira a Roxana, mira a Cálculo. Cálculo, imagínate. El más tranquilo de todos, ¿cómo será, no? Mira aquí a Hilda. Pero viene Cristo con su sacrificio, y por su sacrificio, hermanos, ese sacrificio responde las acusaciones en contra de Hilda, en contra de Gina, en contra mía.
es como si ese sacrificio estuviera ahí en la memoria de nuestro Dios, recordando constantemente. No, falló, pero Cristo lo pagó. Lo pagó. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. En las demás religiones tú tienes que hacer mucho, bastante. Catolicismo, tienes que hacer obras. El pentecostalismo mismo tienes que hacer obras. El musulmán tienes que hacer obras. Los budas, el budismo tienes que hacer obras. El cristianismo no tienes que hacer nada. Solamente es gracia atribuida mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente. Y entonces somos declarados inocentes y entonces ese sacrificio responde a todas las acusaciones que viene a traer Satanás por nuestros pecados. Porque tú sabes, generalmente pensamos, el Padre nos ha perdonado nuestros pecados hasta que nos hemos arrepentido. ¿Y qué pasa con los pecados de mañana? La Biblia enseña que también fueron perdonados esos pecados del futuro. Porque cuando Cristo amó a sus discípulos, a los que iban a ser salvos, a los 11, los amó hasta el fin. ¿Se acuerdan que aprendimos el domingo? Los amó hasta el fin. No es que amó solamente hasta mañana. A ver, te voy a amar hasta que me falles. Nosotros somos así. El ser humano es así. Mira, yo te puedo perdonar cualquier cosa, pero una infidelidad, a mí no se ha levantado mujer o hombre, de repente si es mujer o ese hombre, que me haya sido infiel una y no la perdono. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Cuenta, hermano. Vamos, sé libre. Sé libre. Libre soy, canta. Libre soy, libre soy. Con su trenza de Rapunzel. ¿Rapunzel o cómo se llama eso? Frozen, perdón. ¿Perdonarías una infidelidad, Gina? Lo voy a pensar, dice. ¿Perdonarías una infidelidad, Jonathan? Nosotros, los seres humanos, amamos de una manera diferente. Nosotros amamos hasta que nos fallen o hasta que hagan acondicionada nuestro amor. No estoy diciendo que por eso es que nosotros debamos, no, una infidelidad y de repente la persona está por ahí revolcándose con cuántas personas y pudiera estar trayendo enfermedades a casa y vamos a estar soportando eso. Cuando la vida está en riesgo, la vida está en peligro, obviamente hay que tomar cartas en el asunto. No estoy hablando necesariamente que deba haber de buenas a primeras la separación o el divorcio o ello, ¿no? Pero nosotros perdonamos hasta que nos fallen, hasta que no nos traten como queremos, hasta que nos digan palabras hirientes. Así amamos. Incluso hasta con nuestros hijos. Los hijos nos aman mientras todo va bien y después cuando ya crecen y de repente se olvidan sus padres y se portan de mala manera, también a pesar que el corazón de los padres es muy amoroso y fuerte en el amor para con ellos, hay padres que terminan diciendo, no, ese ya no es mi hijo. ¿Sí o no? Nosotros amamos no hasta el fin. En cambio, Cristo nos amó hasta el fin. Y eso significa que si nos amó hasta el fin, todos nuestros pecados incluso están perdonados. Por eso es que nos amó hasta el fin. Y sigue diciendo, por responder a las acusaciones hechas contra estos, en procurarles, es decir, obtener o adquiriendo, la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias. Cristo, por su sacrificio, si lo crees, trae quietud a tu conciencia. Porque sin eso no podemos nosotros acercarnos delante de Dios. El pentecostal no tiene eso, hermanos. No todos, algunos seguramente sí,
cuando no lo entienden. Ellos no tienen quietud de la conciencia. Ellos, al primer pecado ya están sintiéndose sucios, indignos. Y aunque hay un dolor en el corazón, pero para muchos esa falta, bueno, pues es una muestra de que han caído, han retrocedido y que el Espíritu Santo ya se fue de ellos. Y la pregunta es, ¿puede el Espíritu Santo irse de nosotros? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, si el sacrificio de Cristo fue tan poderoso, hermanos, que a pesar de tus faltas y pecados, el Espíritu Santo te ha sellado, es decir, no se va de ti nunca. Se puede contristar, sí, cuando actuamos de mala manera, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, mejor dicho. Se contrista si tú no vienes a ser lavado los pies diariamente. Si tú no vienes a confesión, el Espíritu Santo puede contristarse. ¿Y cómo se evidencia eso? El corazón que antes estaba vivo. ¿Te acuerdas cuando esa canción me tocaba el corazón? Pasa un tiempo y ya le cambias, ya deben renovar, ya, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque a veces no estamos trayendo a confesión nuestros pecados. Pero recuerda, ¿puedes diariamente venir a pedir perdón delante del Señor? Sí, sabiendo que tus pecados ya han sido perdonados. Solamente es confesión lo que tienes que hacer para comunión. Así que en procurarles, es decir, obteniendo o adquiriendo la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias, así como el acceso con toda confianza al trono, ¿de qué? De la gracia. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, a su trono, sí, porque tenemos quietud de conciencia. ¿Quién ganó eso? Esa quietud de conciencia sin Cristo no la puedes tener. A pesar de las caídas diarias, así como el acceso con toda confianza al trono de la gracia y la aceptación de sus personas y servicios a Dios. Hermoso el catecismo. Hermoso, hermoso. Antes de continuar con nuestro estudio de las Escrituras, es importante señalar que la verdad de la intercesión continua de Cristo por su pueblo no significa que Él está de rodillas delante del trono de Dios, suplicando por misericordia por nosotros. No, no está sucediendo eso. Él intercede como aquel que está sentado a la diestra de Dios, aquel que es omnisciente, es decir, todo lo sabe, y conoce todas las necesidades de su pueblo. Aquel que tiene toda autoridad para hablar en su nombre y como aquel que anula toda acusación en su contra. Por su sacrificio, por su obra perfecta, esto está ocurriendo. Las siguientes citas de J. Packer dicen lo siguiente, y de William Ames y de Louis Berkhoff nos son muy útiles. J. Packer dice: la presencia de la intercesión de Cristo es intervención para interés nuestro, desde su trono, claro. En lugar de súplica a nuestro favor, como si su posición fuera una de compasión, sin estatus o autoridad. Esa es la esencia de la intercesión de Cristo, miren ustedes. Lo leemos otra vez. La esencia de la intercesión de Cristo es intervención para interés nuestro. Lo hace desde su trono, no en súplica ahí, Padre, perdona a él, si perdona ya da, ¿no? ¿Ve? Es intervención para interés nuestro desde su trono, en lugar de súplica a nuestro favor. ¿Ve? William Ames dice lo siguiente: su sacerdocio real es el ruego por nuestra causa, no por sufrimiento y súplica humilde de rodillas. Él no está haciendo eso, por así decirlo, sino por gloriosamente traer a la mente lo que hizo y sufrió. El hecho de que Él esté sentado a la diestra del Padre es un recordatorio eterno para el Padre, es una manera de decirlo,
de que si está sentado, si hay un hombre sentado a la diestra del Padre, ese hombre ganó con su sacrificio, se ganó el puesto ahí y es el que ha muerto por los pecados de su pueblo y eternamente perdonó sus pecados. Esa es la manera de interceder. No es que está, perdónale, Señor, perdónale, Padre Santo, a Gina, perdónale, que no hay del domingo a la iglesia porque llegó tarde. Luis Berkhoff, otro comentarista, dice lo siguiente: Cristo se presenta a sí mismo delante de Dios como nuestro representante. Su humanidad perfecta, hermoso hermanos, humanidad perfecta, por eso nos representa. Su carácter oficial y su obra consumada alegan por nosotros delante del trono de Dios todo lo que el Hijo de Dios encarnado es y lo que hizo en la tierra, lo hizo por nosotros, para que Dios pueda otorgarnos el favor que le es debido. Por su sacrificio, hermanos, Él ganó todas las misericordias, todas las bondades, toda gracia para su pueblo. Lo hizo para nosotros. Todo lo que hizo en la tierra lo hizo por nosotros, para que Dios pueda otorgarnos el favor que le es debido a Él. Su presencia, por lo tanto, es una intercesión perpetua y predominante ante Dios a favor de su pueblo y asegura para ellos todos los beneficios de su redención. ¿Cómo es que Cristo está intercediendo en el cielo ante el trono de nuestro Dios? ¿Cómo lo está haciendo Elsie? En resumidas, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo está intercediendo Roxana? Su sola presencia. El que un hombre esté al lado, a la diestra de Dios Padre, un hombre, no es solo la segunda persona de la Trinidad en espíritu, es un hombre. El solo hecho que esté presente un hombre es recordatorio perpetuo de que Él ganó esos méritos para nosotros. Su sola presencia. Entonces, si alguna vez pensaste, Él está intercediendo ya por Yada, mira, bien terrible pecadora, cómo se porta con su papá, ¿no? Confiesa, Yada, confiesa. No, no está haciendo eso. Es solamente su sola presencia. ¿Eh? Hebreos 9:24, por favor. Hebreos 9:24, por favor. Hebreos 9:24. A ver, Paul, léelo con fuerza, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque no entró, dice Cristo, en el santuario hecho de mano. No es un santuario hecho por manos, es un santuario espiritual. Figura del verdadero, sino entró en el mismo cielo, a la morada de Dios. Cristo entró a la morada de Dios como hombre. Recuerden el Salmos 24. Alzado puertas eternas y vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. ¿De quién se está refiriendo? Cuando Cristo está ascendiendo a la diestra de Dios Padre. Está ascendiendo como hombre. Nunca en el universo un hombre había llegado a la presencia del Padre Celestial. Ahora Cristo, con todos los honores, las puertas se están abriendo de los cielos para recibir a Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo acá.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El solo hecho de estar en la presencia de Dios significa que, o el solo hecho de presentarse estar presente delante de Dios, es lo que intercede por nosotros eternamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Hebreos 9:24 nos habla del poder y eficacia del ministerio intercesor de Cristo a favor de su pueblo. De acuerdo a este pasaje, ¿cómo el ministerio de Cristo difiere del de los sacerdotes del antiguo pacto? Los sacerdotes del antiguo pacto se presentaban en el templo físico, en el tabernáculo que se mandó a construir en el Antiguo Testamento a través de Moisés, en el monte Sinaí. Ustedes saben que el Señor dio instrucciones específicas y se nombró a los descendientes de Aarón, a Aarón y a los hijos de Aarón como sacerdotes y Aarón como sumo sacerdote. Una vez que morían, iban renovando ese sacerdocio, pero tenía que venir de la descendencia de Aarón. Ellos eran los que tenían que ser sacerdotes, es decir, los que ministraban en el tabernáculo inicialmente, y luego cuando ya Salomón construye el templo y lo dedica, es ahora en el templo que están los sacerdotes. En los cantores, también de ellos, también. Todos venían del linaje de Aarón. No menciona nada. No menciona nada. No menciona mucho. No hay mucho. ¿Qué tribu es? O sea, porque ahí menciona las 12 tribus, pero ¿en qué tribu estaba ellos? Oye, ¿verdad? ¿De qué tribu era Moisés? ¿En qué tribu habrá estado? ¿Verdad? ¿De qué tribu? Oye, qué verdad. Buena pregunta. No me acuerdo. Son de tribu, claro. Eran hermanos. Sí, era. ¿De Benjamín? ¿De Benjamín? No. No. ¿De Leví? Claro, tendrían que ser de Leví. De Leví es, por eso se le llama levita. Sí, es cierto, de Leví. De Leví es. Por eso se les llamaron los levitas. Punto para ti. Ya necesitamos volver a estudiar el Antiguo Testamento, hermanos. Sí, de Leví es lógico que es de Leví porque de ahí salen los levitas. Se llamaba Amram. Ajá, de ahí salen los levitas. Jocabed. Miren, hermanos, No olviden, hermanos, Éxodo 2.1. es examen de medio curso. Éxodo 2.1. La clave. ¿Cómo es que entonces el ministerio de Cristo y el de Cristo difiere del de los sacerdotes del Antiguo Pacto? Es que ellos entraban a ministrar al templo hecho de manos. Ese templo era figura del templo espiritual, el verdadero templo, ¿no es así? Pero era un templo hecho de manos. Cristo no entró a un templo hecho de manos. Y cuando ellos entraban, lo que hacían era, de alguna manera, si entraban en pecado, moría incluso el sumo sacerdote, cuando ministraba en pecado. Y de todas maneras, sí o sí iba a morir un sacerdote, que tendría que ser reemplazado por vejez seguramente, o por enfermedad, tendría que ser reemplazado. Pero Cristo cuando entra a ministrar, y este sacerdote incluso cuando ministraba, ofrecía sacrificios por sus propios pecados y por el pecado del pueblo. Pero la diferencia de Cristo es que No tiene pecado. Él ofrece sacrificios por todos nosotros perpetuamente. Se recuerden, el sacerdote se presentaba en el templo, entraba al lugar santo, ministraba y luego se iba. Y constantemente se tenía que cambiar sacerdotes, porque obviamente morían, los seres humanos mueren. Pero Cristo entró una sola vez y para siempre, y no es cambiado jamás. Segunda pregunta, ¿qué tan cerca está Cristo de Dios? Está a su diestra, ¿no? ¿Cómo demuestra esto el poder de su abogacía en favor de su pueblo? Hermanos, si nuestro Señor está a la diestra del Padre y su presencia es la que intercede, su presencia es la que aboga, entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús
aboga por nosotros para siempre. Pati me está llamando. Respóndele, porfa. Pati. Su hija, el hermano. Muy bien. Nota, los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban una vez al año a un templo terrenal para ofrecer sacrificios animales e interceder a favor de su pueblo. Habiéndose ofrecido a sí mismo una vez y para siempre, como sacrificio de valor infinito, Cristo entró permanentemente al trono de Dios y ahora vive para interceder ante Dios a favor de nosotros. Él está como hombre ahí. El solo hecho de estar como hombre es un recordatorio eterno de que Él ganó para los hombres que creen en Él redención perpetua, perdón de pecados. Hermoso, ¿no? Su sola presencia. En relación a lo que estaba leyendo, o sea, como estaba leyendo el Éxodo y todo eso, y como que no entendí, decía, pero Señor, ¿por qué me va a servir? Hay cosas que de verdad en nuestra mente humana Claro. lees y dices, pero ¿de qué esas tribus, los nombres, las ciudades? Y cuando estás leyendo el tema de los santuarios, de eso, y tiene mucha relación. Todo tiene relación. Los sacerdotes de aquella época entraban a un templo, o sea, a un tabernáculo, pero hecho a manos, ¿no? De humanos. Pero Dios cuando murió y se ascendió y entró al mismísimo cielo. Al mismísimo trono. Que es, los templos eran solamente un reflejo, un anuncio de una realidad mayor, es lo que nos dice aquí Hebreos. Miren, volvamos a leer Hebreos, por favor. ¿Qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ese santuario hecho de mano es figura del verdadero. Esos santuarios, esos lugares santos en el tabernáculo, en el templo de Salomón, eran figura del verdadero, o sea, solamente un símbolo del verdadero. Cristo, ¿a dónde entró? Si no entró en el mismísimo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y eso es perpetuamente. ¿Se dan cuenta? Muy bien, 1 de Juan 2, 1 al 2. A ver, Gina, nos lees 1 de Juan 2, 1 al 2. 1 de Juan 2, 1 al 2. Nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ah, interesante. Cristo el justo. Ajá. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya. Miren ustedes, acá no se vayan a confundir de que Cristo de verdad ha propiciado el pecado de todo el mundo, porque si Cristo ha propiciado el pecado de cada ser humano, estamos hablando de universalismo. Y la Biblia no enseña universalismo, significaría que nadie se pierde. Pero la Biblia enseña que sí hay personas perdiéndose. Por lo tanto, y el otro problema que tenemos acá, si es que tomamos esto todo el mundo como para toda persona. Si aquí dice que Cristo murió por todo el mundo, pero muchos se están perdiendo, hermano Rafael, significa que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. ¿Sí o no? Muere por todo el mundo, pero no asegura la salvación de todo el mundo. Entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y eso es contrario a lo que la Biblia dice. Completamente contrario. Entonces aquí todo el mundo no significa todo el mundo, pues. Significa de toda lengua, tribu y nación. Japoneses, chinos, coreanos. Alita ahí se le hubiera gustado nacer en Corea. A ella le gusta. No. Japón por Ishikawa, le gusta ver el vóley y hay un jugador llamado Ishikawa que salta y mata. Ishikawa. A Yosha le hemos puesto su chapa diferente. Ya no Ishikawa. Pero le hubiera gustado, dice, vivir en esa cultura, dice, ¿no? Así dice. En fin, pero lo que se está refiriendo es que peruanos, de toda lengua, tribu y nación. ¿Sí? A eso se refiere. Leamos juntos, por favor.
En Juan 2, del 1 al 2, es uno de los pasajes más importantes en las Escrituras con respecto a la obra de Cristo como abogado. Lee el texto hasta que estés familiarizado. Bueno, ya lo hemos hecho. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Siempre el Señor, su estándar es la perfección. Nunca te va a decir, ¿sabes qué, Chana? Peca porque yo ya morí por ti. Nunca va a decir eso. Aunque cuando pecas, tú sigues santa delante de Dios. Pero jamás Dios te va a decir, Chana, sigue pecando porque ya eres santa. Cristo nos libera del cumplimiento de la ley para que luego, una vez que te has arrepentido y nacido de nuevo, tú vayas a cumplir la ley. Interesante es eso. Él cumplió la ley por ti y por mí perfectamente. Y ahora que te ha salvado, que te libera del peso de cumplir la ley, Él nos ordena ahora a cumplir la ley. ¿Se entiende? Medio extraño, ¿no? O sí lo ves, Elcita. ¿Cómo así? Tú no puedes cumplir la ley a la perfección. Él lo cumplió perfectamente por ti. Pero ahora, una vez que Él cumplió perfectamente por ti, perfectamente, ya no tienes la carga pesada de querer cumplir perfectamente para ser salvo. Cristo ya lo cumplió. Ahora Cristo te dice, pero ve y cumple la ley. Y cuando tú lo haces con todo tu corazón y fallas porque no puedes cumplirla perfectamente, recuerda, yo ya la cumplí. Pero corre, tu corazón siempre debe estar buscar que cumplir la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Ve? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Pero Cristo dice, ahora ya han regenerado, busca cumplirlos, recordando que yo ya lo cumplí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo. Por eso acá dice el texto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No te va a decir pues para que peques como te da la gana. Para que no pequéis. Nota, el hecho de que tenemos abogado para con el Padre no debe hacernos apáticos acerca de la santidad o descuidados en cuanto al pecado. Al contrario, debe motivarnos a obedecer debido a la gran obra que Cristo ha hecho por nosotros. Debe motivarnos a obedecer debido a la gran obra hecho por nosotros. Él ya lo cumplió, por lo tanto, ahora tú caminas en un camino pavimentado. No vas a tropezar. Y cuando tropiezas, tranquilo, estás en el camino. ¿Ves? Un camino con sus barandas altísimas que jamás te saldrás. Tropezarás, pero tropiezas en el camino y sigues caminando. No vas a salirte del camino. ¿Me dejo entender? Ve. Vamos, ve, ya viene la torta. Vamos. De Liz, el sábado. De Chana también. Sí, hoy de verdad. Julio. 9 meses antes de julio, ¿qué hay, hermanos? ¿Por qué todos nacen en julio? Octubre. ¿Octubre es? ¿Octubre? En octubre se han procreado. En octubre se han procreado. Les gustaba el turrón. Aniversario de Timo. Les gustaba el turrón. Tenían miedo. Bueno, yo nací 7 meses, sí, casi cumpliendo 8, así que yo debería ser de agosto casi. Mi mamá dijo, ya sal de una vez, ¿no? Ve, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Cristo nos dice, no peques. Yo te escribo estas cosas, he muerto por ti. Bueno, Juan nos dice, ¿no? Pues Cristo hablando. He muerto por ti, he derramado mi sangre, te he justificado, te he santificado, eres mío, jamás serás arrebatado de mi mano. Así que estas cosas te escribo, ¿sabes para qué? No peques.
Pero y luego dice, pero cuando peques, tienes un abogado. Abogado ahí para con el Padre. Increíble, hermanos. Increíble es. Cuando falles, es como cuando a veces les digo a los muchachos, ¿no? Miren, no fallen, sean obedientes. Pero por favor, cuando fallen, díganmelo. Yo no me voy a molestar. Pero en el caso de Cristo, Él verdaderamente hace eso. No fallen, no pequen. Les estoy escribiendo estas cosas para que estén tranquilos y seguros y caminen tranquilos. Pero cuando pequen, no se olviden, abogado tenemos para con... Pastor, lo dice en la figura de que abogados tenemos en Cristo porque hay un acusador, ¿no? Claro, En medio. Satanás mismo. Claro, es No el es- quien nos acusa de nuestros pecados y tenemos abogado. Claro, cuando fallamos, ¿acaso nos sentimos tranquilos? Pero Cristo ganó tranquilidad de nuestra conciencia. Ahora, no estoy diciendo que nuestra conciencia está cauterizada y que estamos haciendo las cosas de manera... no. De todas maneras amamos a Cristo y nos duele. Hay otros pecados que nos duelen más que otros. Hay otros pecados que tal vez nos acompañarán hasta el final de nuestros días. Pero los muchos otros los vamos trabajando y los vamos puliendo y los vamos quitando. Para el final de cuentas nunca amaremos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Pero tenemos abogado cuando eso suceda. Cuando fallemos y fallarás, tranquila. Excelente abogado tenemos. Abogado tenemos. Cuando yo tuve un pequeño accidente con el carro el año pasado, ¿fue, no, Jonathan, o este año ha sido? No, el año pasado, sí, porque el año pasado fue. Estoy volteando por Girón, en la municipalidad estaban desviando el tráfico, y entonces yo doblo para la avenida por Girón, Pucallpa. Estoy yendo por Tito Jaime, y entonces nos desvían, no nos dejan ir de frente, y nos desvían. Entonces me desvían para Girón, Pucallpa. Y cuando estoy desviándome, estoy lento, ahora está yendo a 5 kilómetros por hora para desviar, para voltear, pues no. De la nada una viejita se mete, freno, y la viejita pues está caminando todo bien débil, flaquita, y ella se choca con el mataperro del carro. Bueno, eso es lo que... Y entonces ella al chocarse, yo freno fuerte, ¡pra! Freno, y al frenar seco, ella luego, ¡pum!, se impacta con el carro. Y ella se estabiliza, y al desestabilizarse no pone la manito, delgadita, y se cae y se rompe su cabeza acá. Un pequeño... No. Porque no fue fuerte, pues, si no se pudo haber roto la mano, porque una viejita de 75 años casi. Y encima, que siempre anda con la presión alta y constantemente inestable. Y entonces yo la cargué, la metí al carro, gracias a Dios, estaba el pastor de la IEP, el pastor Carlos. Él vio toditito el asunto. Estaba afuera. Él estaba afuera, pues él estaba de casualidad, bueno, no es casualidad, es diosidad, ¿no? Aparece, y cuando yo estoy asustado por la viejita con la sangre, yo dije, Dios mío. Le agarro a la viejita, mamita, ¿por qué te metes así? Le lavo su carita, su carita. Ah, wow. Sube al carro, quiero ir al hospital. Carlos aparece y me dice, tranquilo, estoy contigo, me dice. Y yo miro, es como si el Señor me hubiera dicho, tranquilo, estoy contigo, ¿no? Y no solo eso, los policías me querían devorar, ¿no? Y ahí aparece Jonathan, aparece su mamá. Ah, Jonathan tremendo ahí, al policía. ¿Qué pasa? El policía me quería devorar, y con Jonathan ahí, gracias a Dios, Jonathan y su mamá abogaron por mí y salí ileso, ¿no? Claro, a la viejecita le tuvimos que apoyar. Yo me comprometí en darle mensualmente pues un apoyo, ¿no? para su tratamiento. Se quiso abusar
cuando le llevé a la posta dijeron, oye, ¿otra vez vienes? ¿Paras viniendo a cada rato? ¿Ahora qué te ha pasado? Le dice el médico. Y el médico me cuenta que siempre tiene esos accidentes porque ella sufre la presión y voladita camina y se cae, solita se cae. Hasta en su casa se cae solita. Y ya le han dicho que no debe andar en la calle sola porque causa problemas. Ya el médico le había dicho eso. Pero en fin. Pero hermanos, al tener a abogados de la nada, Dios mío, yo salí librado. Salí libre porque iba a tener una denuncia. Y todo se hizo, gracias a Dios, extrajudicialmente y salió. El carro se iban a quedar, el carro. Pobre mi hermano tenía que venir desde Lima a recoger el carro, él no podía hacerlo. En fin, todo un show era, todo un show. Encima yo iba a quedar detenido más tiempo por la denuncia y todo eso. Pero gracias a Dios no sucedió eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Porque dice más tiempo. Cuando llegue a la casa no va a haber abogado para ella. Muy bien. Y si alguno hubiere pecado, esto es hermoso, hermanos. Es que si alguno hubiera pecado, pecamos siempre, hermanos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuánto falta? Ay, ¿24 minutos? Segundos. Nota. Incluso el cristiano más maduro todavía está sujeto a debilidad moral y pecado. Piensa en MacArthur, en el último segundo de su vida, cuando incluso a su familia le dijo, reunió a su familia y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué hermosas palabras. De repente uno pensaría, wow, en ese momento MacArthur ya se parece a Isaías de repente. Ya le está saliendo alas, de repente es un querubín ya. No, el mejor de los santos entre los hombres, que nos considerando entre los hombres, el mejor de los hombres todavía está sujeto a debilidad moral y pecado. No estoy diciendo que sea un pervertido, un listuriento, un malcriado totalmente, un pecador, sino que estamos hablando que no alcanzamos al estándar de Dios. Y eso significa que somos débiles. Por eso Paul Washer dice, no somos grandes hombres de Dios, solamente hay hombres débiles que confían en la gracia de Dios. Todos somos débiles. Absolutamente todos. La palabra abogado viene de la palabra griega parakletos, que denota un ayudador o alguien que es llamado a hablar en nombre de otro. Jesús es el único calificado para este rol porque Él es justo y digno para presentarse ante Dios. ¿Quién más puede presentarse delante de Dios sino solamente Dios? Recuerden los serafines. Vuelan delante del trono, pero humillados, bajado la cabeza, con las manos en los ojos, con las alas en los ojos, con las alas que se cubren los pies y con alas volando para no pisar el cimiento del trono de Dios. Ellos mismos, los seres más santos, pudiéramos decir, del universo, la creación más santa de nuestro Dios, ellos se inclinan en reverencia y humildad. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios como abogado, pero Cristo está calificado para hacerlo. Su vida perfecta, su deidad y la perfección como hombre, la obediencia, le ganaron esos méritos para ser nuestro abogado defensor eternamente. ¿Y cómo? Está presentando con su file ahí, su expediente, mira, si le está diciendo al Padre así, no, ¿cómo lo hace? Su sola presencia está haciendo eso. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación viene de la palabra griega hilasmos, que indica apaciguamiento o satisfacción. Se refiere a un sacrificio dado para apaciguar a una parte ofendida. Cristo es nuestra propiciación, ya que Él ofreció su vida en nuestro lugar como sacrificio por el pecado. Su sacrificio satisfizo las demandas de la justicia de Dios en contra de nosotros y apaciguó su ira. El sacrificio de Cristo no estaba limitado a los judíos o a ningún grupo de personas, sino que abarca toda tribu, lengua, pueblo
y nación, como dice Apocalipsis 5:9. ¿Sí? No se refiere a todo el mundo de manera universal, sino que de todo el mundo hay personas salvadas. Gringos, chatos, gorditos, negritos, blanquitos, gringuitos, mulatitos, todos, mestizos, de toda lengua, tribu y nación. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Yo pensaba que faltaba mucho para que venga Francesco. Total, pasado mañana nomás ya viene. Hoy día veo, pasado mañana, adiós. Romanos 8. 33 al 34. Escuchen lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie, si Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarnos si es Dios quien ya nos ha justificado? Pero espérate, ¿somos perfectos en la práctica? Hay razones para que Satanás nos acuse, porque no somos perfectos en la práctica. Pero para eso Cristo lo solucionó muriendo una sola vez e imputándonos su justicia para siempre, a pesar de que mañana fallarás. ¿Mm? ¿Qué dices? Amén. ¿Qué dices, amén? Cristian. ¿Cristian llegó? Ya. ¿Te emocionas, creo? Estoy bromeando. Digamos amén. Te estoy bromeando. Te quedó grabada. Ya, Pero sí. Por favor, Henry. Hermano. Si ves la grabación, te vas a reír. él va a ver porque va a editar. Pero no era yo, dice él. Mucho demorado, hermano. Mucho demorado. Muy bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, no solo murió, también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hermoso, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y si sigues leyendo, absolutamente nada, ni tú mismo. ¿Quieres ver? ¿Quieres realmente darte cuenta que ni tú mismo, ni lo que hagas tú mismo? 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, pero hay algo que obvié. Ni ninguna otra cosa creada. ¿Y qué significa ninguna otra cosa creada? Tú mismo. La canción nada de la tierra. Ni siquiera tú hagas lo que hagas. Si realmente has depositado tu fe en Cristo, ni lo que tú hagas te separará del amor de Cristo. ¿Eso es licencia para hacer lo que te da la gana? No, más bien no llegarás a hacerlo. Y si lo haces, Para tener miedo. tu corazón volverá arrepentido y caminará por ese camino pavimentado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encontramos entonces aquí en Romanos otro pasaje importante de la Escritura con respecto al ministerio intercesor de Cristo. De acuerdo con este texto, ¿cuál es el resultado de la obra salvadora y el ministerio intercesor de Cristo? ¿Cuál es? Que nadie nos puede acusar. Nadie nos puede condenar el sacrificio de Cristo. El poderoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la condenación, nos libra del juicio de Dios. Las preguntas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que condenará? Son una misma, pues. Es como si Dios estuviera retando a todo ser en el universo, ¿no? A ver, pues, vengan ustedes, el cielos enteros, con todo Satanás, si es posible, vengan y acusen a Paul. Vengan y acusen a Margarita. Vengan y acusen a Roxana. Vengan y acusen a Rafael.
Es como si el Señor se levanta y pone el pecho, ¿no? Vengan pues, a ver, ¿quién se atreve a acusar a Gina? Parado sin polo. ¿Quién se atreve? Vamos. ¿Quién se atreve? Nadie en el universo puede atreverse a condenar, a acusar a aquellos por los cuales Cristo ha muerto. Qué hermosa seguridad, hermanos. Es como si Dios estuviera retando a todo ser en el universo, incluso a Satanás mismo. La razón por la que no puede haber cargo o condenación en contra del pueblo de Dios se divide en dos partes. En primer lugar, Dios ha justificado a su pueblo o le ha dado una condición legal perfecta delante de él. Esto fue logrado a través de la vida perfecta que Cristo vivió y la muerte que murió a favor de su pueblo. En segundo lugar, Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios como intercesor y defensor de su pueblo. Su sola presencia está haciendo eso. ¿Se dan cuenta? 4. Hebreos 7:23. Hebreos 7:23. Dice el texto: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, pues, ya les dije, ¿no es? Ellos ministraban ciertos años y por la vejez morían y tenían que ser reemplazados. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se cambia. Por lo cual también puede salvar perpetuamente, así como está perpetuamente ministrando como sacerdote, eternamente, perpetuamente puede salvar a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto falta? 9%. Por ellos. ¿Cuántos minutos es, John, Cristian? 9 minutos. Ok. Aquí en Hebreos el escritor describe no solo el poder y la eficacia del ministerio intercesor de Cristo, sino también su permanencia. Qué hermoso, ¿no? Él jamás será quitado de ese ministerio como los sacerdotes. Constantemente, como ha leído Roxana, entraba un sacerdote, moría otro sacerdote. Ahora, las vestiduras de los sacerdotes también tenían vestiduras diferentes, eran vestiduras especiales, mostrando que la vestidura de Cristo, apuntando a las vestiduras especiales de santidad de Cristo, perfección, ¿no? Lino fino. Hasta los calzoncillos del sacerdote eran especiales. Toda su vestidura era especial, era vestidura diferente, incluso tenía en su pectoral, tenía piedras, tenía un cordón, tenía toda una indumentaria. Así no andaba el pueblo, mostrando que la vestidura del sacerdote tenía que ser diferente. ¿Por qué? Porque las vestiduras de Cristo, hablando de su santidad, eran diferentes a las de todo el mundo. Es decir, era santo. ¿Ve? Nota, este pasaje deja poco para explicar. Por el poder de la vida eterna de Cristo, Él es capaz de salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. El reformador Francis Turretin escribió: Cristo aparece en el cielo en pie semejando un cordero como inmolado, como dice Apocalipsis 5:6, porque su sangre es siempre fresca y viva y de eficacia y valor eterno. ¿Cómo es que Cristo puede salvar a los pecadores? Pues su santidad es eterna, perfecta, su sangre es capaz de perdonar eternamente a todos aquellos que creen en Cristo. 5. Aunque las Escrituras no revelan la naturaleza exacta de la intercesión celestial de Cristo delante del trono de Dios, podemos encontrar algunas pistas en su oración sumo sacerdotal. Cuando Cristo ora en Juan 17, el 1 al 26, ¿no? Él ora a favor de sus discípulos durante su ministerio terrenal. Leamos Juan 17, el 1 al 26. Juan 17. Juan 17, del 1 al 10. Leamos juntos, ¿sí? Esta es la oración de Cristo por sus discípulos. Y en esta oración podemos encontrar lo que nuestro Señor Jesús está haciendo delante del Padre.
Leamos juntos. Me avises antes de que se apague para poder grabar con audio. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Miren, aquí nos vemos incluso cómo es que hace referencia a la Trinidad, ¿no? ¿Podemos nosotros, los discípulos de Cristo, ser uno? No somos, dice. Gracias. ¿Podemos ser uno siendo muchos? Entonces no te debe complicar el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, ¿no? Muy bien. Y ya no estoy, 11, en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aquí, hermanos, podemos ver cómo es que Cristo intercede por nosotros. Ustedes van a poner... ¿Ya va a morir? Ok, ahí terminamos, pero, bueno, con un poquito de audio, ¿sí? Espérate un momentito para terminar aquí con el audio. Ok, miren, ya lo puedes cortar cuando desees. Miren, aquí vemos cómo es que Cristo intercede por nosotros. Ustedes van a completar con las letritas, ya esa es la tarea para la próxima semana, pero es así Cristo intercede por nosotros. A, Cristo intercede por la glorificación futura de su pueblo, es decir, Él está orando a su Padre y le dice: Padre, glorifica a ellos así como me has glorificado a mí. ¿Cómo intercede Cristo?
intercede por la glorificación nuestra. Yo te pregunto, ¿el Padre no lo va a responder? ¿No le va a responder? B, Cristo intercede por la unidad de su pueblo, para que tú y yo, para que el pueblo sea uno, como tú y yo somos uno. C, Cristo intercede por la santificación de su pueblo. Él intercede para que tú y yo seamos santos. Y si eso no se da en tu vida, significaría que tú no eres de los suyos, porque el Padre sí responde a su Hijo. D, Cristo intercede por la protección de su pueblo de todas las fuerzas satánicas. El enemigo, el maligno, no nos tocará jamás. ¿Qué posesión demoníaca? ¿Que un demonio se mete a tu cuerpo? ¿No? Nada, no existe eso en el creyente. C, Cristo intercede por perseverancia de su pueblo. Él intercede para que tú y yo perseveremos en sus caminos. Y te pregunto, ¿qué pasa si una persona no persevera en sus caminos? Es porque Cristo no ha intercedido por esa persona. ¿Qué significa eso, Chal? No es creyente. F, Cristo intercede por el gozo de su pueblo. Ah, interesante. Cristo intercede para que tú y yo vivamos con gozo. ¿Y qué pasa si en medio de las dificultades tú no sabes manifestar gozo? En medio de las luchas, del devenir de los meses y sus problemas que acarrean, te preguntan, ¿y cómo estás? Ay, con pruebas y luchas. Ay, desde que me he entregado a Cristo, todo me va mal. Todo me va mal. Ya no sé, ya de repente habría hecho mal también, taita. No, Cristo intercede por el gozo de su pueblo. Significa que el gozo es parte de tu vivir, porque el Espíritu Santo está en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Esas cosas están en el creyente. A pesar de este mundo. Uy, creo que la metió en mil su lengua. A pesar de este mundo, con sus dificultades, Él intercede por tu gozo. Comienza a vivir ese gozo, hermano, por favor. Amén. ¿Preguntas? Muy bien, lo cortamos ahí. Sí, mi hermano. Justo lo que leyó de la oración. Juan 17. Ajá. ¿Ya? Y ahí está, en el versículo 12. Por explicar un poco, pastor, porque dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. Judas. Para que la escritura se cumpliera. No digo, sino que así como lo leyeras, da a entender que se le perdió, ¿no? A Cristo. No, porque en otros pasajes muestra que Él estaba destinado a ser perdido. En este versículo específico. Claro, pero como ya dijimos, un solo versículo no te puede dar la interpretación, ¿no? Total. Pareciera que diría así. Solo se perdió, pero porque al final de cuentas estaba predestinado para perderse, no porque se le escapó de su mano. No, no es así. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios a aquellos a quien el Padre ha entregado a Cristo. Amén.